Muchas gracias, Mari, Juan Diego. Gracias por dirigirnos en la alabanza en esta noche. Así, mis amados hermanos, yo sé que ustedes están gozosos, están contentos, están felices porque el Señor ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros y por algo muy especial y algo muy valioso que es nuestra salvación. Amén. Por lo cual, en cada momento y todos los días debemos darle gracias a Dios porque nos dio esa salvación tan grande y nos hizo partícipes de esa gloria con el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta noche y lo vamos a hacer allí en segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo para su ministro Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Tiene como título, Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, mis amados hermanos, siguiendo la secuencia de la enseñanza del día de ayer, que estábamos hablando sobre la palabra de Dios y vimos también segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces estábamos hablando de la importancia que tiene el conocer la palabra de Dios, la importancia que tiene que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Dijimos que la Biblia no es cualquier libro, sino que es un libro de vida, es un libro que cambia y que transforma y que nos conduce a la verdad y que en la palabra de Dios encontramos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que nos conduce por el camino que nos lleva también a la vida eterna. Que por medio de la palabra nosotros aprendemos a conocer a nuestro Señor Jesucristo y a guardar su palabra y a guardar sus preceptos y sus mandamientos. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no nos concientizamos de la importancia real que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas,
Entonces, realmente no sabemos a qué Cristo es que estamos predicando, ¿sí? Pero si nosotros de verdad tenemos el conocimiento, podemos afirmar y podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo en todas las dimensiones. Entonces, acá podemos encontrar en lo que acabamos de leer, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, encontramos un solemne encargo que Pablo le estaba haciendo a su apóstol Timoteo. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces Pablo tenía un deseo profundo en su corazón de que Timoteo también siguiera como ese legado, ¿sí? De predicar la palabra de Dios a toda persona. Y vemos que es una encomienda muy importante y una misión con mucho sentido y con mucho valor, porque es que Pablo está diciendo, te encarezco. ¿Qué quiere decir? Te ruego, ¿cierto? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, y dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, algo muy importante que podemos encontrar acá también es que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos, pero también a los muertos. Y dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Acá encontramos unas virtudes de la palabra de Dios, unas acciones de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos el significado de estas virtudes que acá Pablo está nombrando por medio de esta carta. Primero, que prediques. ¿Qué es esto de predicar? Entonces, esta palabra predicar nos trae a la mente la imagen, ¿sí? De cómo nosotros vamos a presentar al Señor Jesucristo, cómo nosotros vamos a presentar la palabra de Dios a aquella persona que no la conoce, que tal vez la ha escuchado, pero realmente no tiene un pleno conocimiento de su palabra. Nosotros como cristianos, como creyentes, como personas que creemos en Dios, que creemos en la Santísima Trinidad y que creemos en la palabra de Dios que ha sido inspirada por Él mismo, nosotros debemos dar ese ejemplo de hablarle a otro de su palabra. Amén. Nosotros somos los testigos de Dios. Nosotros somos los testigos del Señor. Nosotros estamos sujetos a la verdad. Nosotros estamos sujetos a la obediencia que nos muestra la palabra de Dios. ¿Y qué es aquello de la palabra de Dios? La palabra es el cuerpo de la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es ese Evangelio del cual tanto ha hablado Pablo en estas epístolas, en estas cartas, en las de Timoteo y en las diferentes cartas que Pablo escribió. Él siempre resaltaba la importancia de testificar, la importancia de transmitir la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios se refiere al cuerpo entero de la verdad revelada. El testigo de Dios debe proclamar exactamente el mismo mensaje que nuestro Dios proclamó. Es una palabra viva, una palabra permanente e infalible, que llamamos ¿qué? Que llamamos la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Es la revelación infalible de Dios.
Para nosotros poder comprender la palabra, para nosotros poder entender esta palabra, necesitamos que esa palabra sea revelada a nuestra vida. ¿Y por quién es revelada? Por medio del Espíritu Santo, quien es el que nos revela la palabra de Dios y es el que nos revela la verdad, es el que nos convence a cada uno de nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Dice que la palabra de Dios también redarguye, pero antes de esto también dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos estar dispuestos, estar siempre preparados, que estemos dispuestos oportuna e inoportunamente, que siempre estemos con la palabra precisa en nuestra boca, que nuestra palabra esté atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque en nuestro corazón es donde llega también el mensaje de Dios. El siervo de Dios siempre debe estar listo para proclamar la palabra cuando el momento parece favorable, o sea, a tiempo, o cuando no parece ser el momento oportuno, o sea, fuera de tiempo. Pero como sabemos que la palabra no vuelve vacía, sino que la palabra corre y es glorificada, entonces nosotros no debemos preocuparnos si es el tiempo o no es el tiempo. Nuestra misión y nuestra tarea es hablar la palabra, soltar la palabra de Dios, y la palabra de Dios se encarga de hacer el efecto pertinente en cada persona y en cada vida. No hay un momento donde la palabra de Dios no se necesite. Y ahora más que nunca, en este tenemos la necesidad de la palabra de Dios en el ser humano. Vemos la necesidad que el ser humano tiene de Dios. El mundo está necesitando de Dios. Su vecino está necesitando de Dios. Su esposo, su esposa, sus hijos, las personas de su casa están necesitando de la palabra de Dios. Están necesitando ser cambiadas y ser transformadas por medio de la palabra. A veces nosotros sacamos muchas excusas para no hablar la palabra de Dios o para no testificar. Decimos de pronto que no tenemos tiempo, no nos alcanza el tiempo y todo en ocasiones le echamos la culpa es al tiempo. Pero también hay una exhortación que nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son ¿qué? Porque los días son malos. Y Satanás siempre está activo, él nunca duerme, él siempre está activo y está buscando estrategias para hacernos desistir y para hacernos caer. La muerte también está activa. Todos los días vemos que muere gente, ya sea por accidentes, ya sea por pleitos. La semana pasada vimos que también que murió mucha gente por medio de los disturbios y todas estas cosas que están sucediendo. ¿Y ahí quién está trabajando? Satanás. Está trabajando la muerte. ¿Y por qué las personas salen a hacer todas estas revueltas y todas estas cosas? Porque no tienen un verdadero conocimiento de la palabra de Dios y porque no tienen a Cristo en su corazón. Entonces ellos piensan que por sus fuerzas, que por ir allí a hacer cosas que realmente porque están mal hechas, van a conseguir algo y los resultados que se consiguen son peores. Los resultados que se consiguen es más daño, más muerte, más aflicción y más tristeza. El desorden y la violencia y la perversidad abundan por doquier. Todas estas cosas en este momento están activas y nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, ¿estamos también activos
o estamos pasivos en este tiempo? Preguntémonos, ¿realmente yo estoy activo? ¿Yo estoy haciendo algo por también transmitir la palabra de Dios y que sabemos que esto es la verdad, que es la vida, que no son ideologías, que no son fábulas, como acabamos de leer, sino que es la palabra que sale de la boca de Dios para cambio y para transformación del ser humano? Nosotros no debemos preocuparnos por lo que digan las personas, porque si las personas se enojan si les hablamos. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos es que hablar y Dios y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra y de convencerlos. No somos nosotros. No se entristezca, no se desanime porque de pronto usted lleva mucho tiempo, muchos años hablándole a una persona, pero esa persona no ha querido obedecer. Usted no se preocupe por eso. Usted siga orando, siga hablándole, que el Espíritu Santo sigue haciendo la obra y hace la obra en él. Entonces no es en nuestra humanidad, no es porque le hablemos bonito, no, es porque el Espíritu Santo es el que convence. Y vemos que en la palabra de Dios redarguye. ¿Y qué es esto de redarguir? Significa convencer del error y del pecado, buscando la luz y el poder. ¿Y dónde encontramos la luz y el poder? En las sagradas escrituras, en su palabra. Y es capaz de convencer a una persona de lo que es falso, de los pensamientos también y de las intenciones del corazón, porque dice que la palabra de Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de cada ser humano. También la palabra de Dios reprende. ¿Y a quién le gusta ser reprendido en este tiempo? A nadie, a ninguno. O sea, siendo realistas, ¿a ustedes les gusta que de pronto allá en su trabajo los estén reprendiendo? No, ¿cierto? Pero es algo que se necesita, porque cuando un padre reprende a su hijo, es por el bienestar de su hijo, es por el bien de su hijo o de su hija, no es por molestar, es porque el papá quiere que de aquí a mañana ese niño que ya deja de ser niño y se convierte en un adulto, sea una persona útil para la sociedad y sea una persona con valores, con fundamentos y con una base. ¿Y dónde encontramos esa base? En la palabra. Una persona que tenga valores, ¿sí? Por eso es la reprensión. Entonces la palabra de Dios también nos reprende y es una palabra fuerte. Y significa censurar, reprochar, acusar y demostrar la culpabilidad aún delante de la oposición. No temas la faz de los hombres, sino declárales la verdad. Escuchen o dejen de escuchar, porque el ser humano es muy rebelde. Y dice en la palabra de Dios que Él reprende y castiga a todos los que ama. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Dice que la palabra de Dios también nos exhorta. La palabra exhortar significa consolar y animar a los débiles e indolentes. Fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles y dice a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y esto lo encontramos allí en Isaías, capítulo 35, versículo 3 al 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios afirma nuestra fe, afirma nuestro carácter, afirma nuestra vida. ¿Y en qué debe estar esa fortaleza? En nuestro Dios. Amén. Que estemos cimentados sobre la roca, que si viene la tempestad, que si viene el vendaval, la angustia, no nos
mueva, sino que todo lo contrario, podamos estar firmes en el Señor. Amén. Y algo que dice también, que esta palabra también es paciente y también tiene una doctrina. Amén. Debemos predicar con la mayor paciencia y con intención de enseñar. No es con la intención de dañar, no es con la intención de herir o de maltratar, sino todo lo contrario, de enseñar. ¿Mm? Debemos ser pacientes con el pecador. Debemos ser pacientes con las personas que están llegando hasta ahora y están aprendiendo de la palabra de Dios. Los que llevamos un poquito más, debemos estar dispuestos también para enseñarles a estas personas y para enseñarles cómo, con amor, porque el Señor Jesucristo siempre enseñó con amor. Los hombres y las mujeres son enseñados por Dios cuando se disponen en su corazón, cuando su corazón se dispone a aprender, cuando su corazón se dispone a tener una relación con Dios y un encuentro con Dios y se interesa por las cosas de Dios, se interesa por aprender cada día de la palabra y por aprender de Dios. Dios nos da de su sabiduría y nos da de su conocimiento, pero nosotros también debemos permitir que nuestra mente sea abierta y sea llena del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la invitación es para que nosotros sigamos adelante, nosotros sigamos amando y atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón. Y como dice el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que abandonarán maestros con concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, mis amados hermanos, y aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos este tiempo en el cual nosotros podemos todavía ir a la palabra, podemos estudiar la palabra, podemos escudriñar las escrituras y la podemos tener en nuestras manos también. Y que acá está la sana doctrina, está la palabra de Dios. Dice que tanto va a ser el comezón y la necesidad de la gente por el oír, pero ¿qué van a escuchar? Fábulas, mentiras, engaños, personas que van a hablar es según sus propias concupiscencias, es decir, según su maldad, según lo que hay en su corazón, pero nada bueno, nada de lo que de verdad Dios quiere que nosotros aprendamos y estudiemos en este tiempo. Y dice el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así como Pablo estaba acá exhortando a Timoteo, el Señor también nos exhorta a nosotros en esta noche. Seamos sobrios, estemos atentos, estemos dispuestos para toda buena obra. Soportemos las aflicciones porque van a venir aflicciones, van a venir pruebas, van a venir angustias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cumplamos nuestro ministerio. Dios a todos nos ha dado un ministerio. Y hay personas que dicen, usted tiene un gran ministerio. Pero es que el ministerio, ¿quién lo da? Lo da Dios. Y nosotros debemos cumplir y obedecer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Dice acá el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Quién estaba diciendo? Pablo, ¿cierto? Porque él ya sabía que el tiempo y la hora de su muerte también ya estaba cerca. Y el 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
guardado la fe? ¿Será que nosotros en este tiempo podemos decir, así como he peleado constantemente, estamos sumergidos en batallas, constantemente estamos nosotros también batallando, tal vez no con un enemigo físico, no con un enemigo que nosotros veamos, sino con quién, con el enemigo que se llama Satanás. Pero dice Pablo, he peleado esta buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Tres cosas, ¿cierto? Pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Ante todos nosotros, guardemos la fe. Que nuestra fe cada día sea fortalecida, que no por los problemas o por las dificultades nuestra fe mengue, sino que todo lo contrario, nuestra fe se fortalezca en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nuestro espíritu sea vivificado por medio de su palabra. Por lo demás, me está guardada, mire, ahí viene la recompensa, ahí viene lo hermoso, dice, por lo demás me está guardada que la corona de justicia. ¿Y cuántos queremos esa corona? ¿Cuántos queremos tener una corona en nuestra cabeza colocada por nuestro Señor Jesucristo? No acá en un reinado de belleza, porque todas esas cosas son pasajeras y se dañan, así sea que la corona sea de oro. Pero dice la palabra de Dios que la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Usted ama la venida del Señor Jesucristo? Usted está añorando ese día en el cual el Señor Jesucristo vendrá en las nubes. Y dice la palabra de Dios que nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. Usted ha dimensionado ese evento, lo importante que va a ser, mis amados hermanos. ¿Y por qué se ha tardado esa venida? Por amor a nosotros mismos, por amor a nuestra familia, porque Dios quiere que todos se arrepientan y todos puedan ver con sus ojos ese magno evento. Desde la invitación, mis amados hermanos, es para que si nosotros queremos adquirir esa corona de justicia por nuestro Señor Jesucristo, nosotros también amemos su venida y amemos las almas perdidas y sintamos el dolor por ellas, porque ellas también tienen necesidad y el Señor Jesucristo quiere hacerlos partícipes de esta eventualidad tan maravillosa que es su venida. Soberano Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, en todo momento, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Tú fortaleces nuestra fe, Señor. Tú fortaleces nuestra confianza, Padre Santo. Fortaleces nuestro carácter, Señor. Gracias, amado Dios, por lo que tú has hecho en cada familia, en cada persona, Señor. Gracias por el cambio, Señor. Gracias por la salvación tan grande, amado Dios. Ayúdanos a amar, a respetar y a valorar esta salvación, Señor Jesucristo, que fue pagada allí en la cruz por sangre, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor, cuán maravilloso y cuán, Señor, cuán hermoso va a ser ese evento, Señor, de tu venida, Padre. Señor Jesucristo, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Hoy, Padre Santo, queremos disponer nuestra vida, queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer todo nuestro ser, Señor Jesucristo. Ser esos instrumentos en tus manos, Señor. Ser esas vasijas de barro, Padre de la gloria, en la cual, Señor, tú has depositado poder, autoridad, Señor, en el cual tú has depositado amor.
Señor Jesucristo, ayúdanos para que nosotros reflejemos al mundo de tu amor, para que nosotros reflejemos al mundo de tu presencia, Señor, para que nosotros nos sintamos orgullosos, Señor Jesucristo, de adorarte a ti, de alabarte a ti. Gracias porque tú nos has mostrado la verdad. Gracias porque tú nos has revelado de tu verdad y el camino a seguir. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por este manual de vida, Señor, por estas palabras inspiradas por ti, Señor, para salvación, para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, para acercarnos al Padre por medio, Señor, de las Escrituras y por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor Jesucristo, por cada persona, Señor. Que esta palabra llegue al corazón, Señor. Que esta palabra haga efecto, Señor Jesucristo. Que corra y sea glorificada, Señor, y que las personas sientan el dolor en su corazón, Señor, por el pecado, por causa del pecado, Señor Jesucristo, y que haya un verdadero arrepentimiento, que haya una conversión, Señor, que haya un cambio en sus vidas, en el estilo de vida, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor. Cuán grandes y maravillosas son tus obras, Padre Santo. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque podemos, Señor, invocar tu santo nombre. Dice tu palabra que tú nos escuchas, Señor, y que oído está atento a la oración de tu pueblo, a la oración de cada persona, Señor, en este lugar, en sus casas, donde quiera que estén, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por el cambio en las familias, Señor. Gracias por la restauración de los hogares. Gracias por la restauración de las familias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás haciendo una obra maravillosa, Señor, una obra muy especial, porque está dando fuerzas al cansado, porque está, Señor, fortaleciendo las rodillas endebles, los brazos caídos, Señor, y tu Santo Espíritu está levantando, Señor, a muchas personas que tal vez no tenían una motivación para vivir, que tal vez pensaban, Señor, que a nadie les importaba, pero sabemos que a ti sí, Señor Jesucristo, que tú haces una obra, Señor, especial con ellos, Padre, y que les das amor, les das ternura, Señor Jesucristo, y estás esperando ahí, Señor, a cada persona para que acuda a ti, Señor, porque tus brazos están abiertos, Señor, tus brazos están dispuestos, Señor, para abrazar al pecador, Señor, para perdonarlos de sus pecados, Señor.